os hablo de las lecturas que quiero hacer en el mes de febrero. Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy me siento con vosotras a hacer un repaso por los títulos que conforman mi TBR de febrero. Os voy a contar qué títulos vamos a estar leyendo en el club de lectura, algunos títulos que voy a estar leyendo yo por mi cuenta, un título especial con el que os comento un poquito sobre algunos cambios que va a haber en el contenido exclusivo de Patreon, y también algunos de esos títulos que quiero estar leyendo yo los voy a resaltar de manera especial porque los voy a leer para que formen parte de la iniciativa de este mes del Little February, que es iniciativa de Laia, de Quién te lo ha dicho. Ese sería el orden del día, vamos allá. En primer lugar, os cuento qué lecturas vamos a estar haciendo en el club de lectura del Callejón de los Libros, que son dos. Una lectura que ya tenemos empezada del mes de enero, lo que pasa es que es un libro largo, así que nos extendemos a febrero, y otra lectura que estaremos haciendo íntegramente en el mes de febrero. El club de lectura del Callejón de los Libros actualmente es un club gratuito que funciona por Telegram. Si queréis participar, me podéis pedir los enlaces a través de Instagram. Os suelo decir que lo hagáis porque es de la forma en la que os voy a contestar más rápidamente. En este club de lectura tenemos un grupo fijo en el que nos hemos metido a leer toda la obra de Sarah J. Maas. Actualmente estamos leyendo la saga de Trono de Cristal y vamos por el segundo libro, Corona de Medianoche. Como os digo, este libro era un poquito gordo, entonces lo empezamos en enero, lo empezamos a mitad de enero, pero vamos a seguir leyendo este libro en febrero. Lo terminamos a finales de febrero. Ahora mismo, cuando os estoy hablando, pues llevamos comentadas 2 metas, si no me equivoco, y yo voy por ahí leyendo y tengo muchas ganas de terminarlo en el mes de febrero. Cuando yo organizo lecturas conjuntas en el club o como sea, de libros así gordos, me gusta no tener que circunscribirme a un único mes, porque si la lectura es larga, pues a lo mejor es ideal leerlo en más tiempo. Así que, bueno, pues sé que queda un poco así forzado de cara a la organización de TBRs mensuales, pero creo que es lo mejor para la lectura y lo mejor para que el grupo la disfrute. Así que, pues si la lectura tiene que ser mes y medio, pues mes y medio. De hecho, va a pasar con alguna de las siguientes lecturas también que vamos a hacer en el club, porque, de nuevo, son lecturas largas. Suele pasar con lecturas de fantasía porque es cuando nos metemos en tochazos de este estilo. Pero bueno, es una lectura que estamos disfrutando bastante, así que genial. Y la verdad es que me apetece mucho más hablaros de esta experiencia lectora, así que creo que voy a estar preparando algún vídeo sobre estos libros. Contadme si los habéis leído y si os apetece que os hable un poquito más de este proceso de lectura. Y la otra lectura que estaremos haciendo en el club es una segunda parte, también de unos libros de fantasía que teníamos pendiente. Estaremos con el mapa de Emily Wilde de las Tierras Extrañas, de Heather Fawcett. Ya leímos en el club de lectura la Enciclopedia de las Hadas, que es la primera parte de este libro. De hecho, la hemos leído 2 veces porque organicé una relectura para quien quisiera, o primera lectura para quien no lo hubiera leído y quisiera unirse al club para esta segunda en enero. Ya han terminado las chicas de hacer esa repesca o esa relectura y en febrero nos metemos directamente con esta segunda parte. A mí me gustó mucho la Enciclopedia de Hadas, así que me apetece mucho reencontrarme con esta protagonista y ver qué nos depara. Además, a mí ya me gustó mucho la Enciclopedia de Hadas, pero he oído a otras lectoras hablar de este libro y la verdad es que coinciden en que mejora. De hecho, algunas lectoras que quizá no disfrutaron tanto la Enciclopedia de Hadas, después sí que se han enamorado bastante de este. Y como yo ya tuve una buena experiencia con el primero, pues tengo las expectativas altitas con este segundo. Estas son las 2 lecturas del Club de Lectura del Callejón de los Libros. Y ahora os comento una lectura que yo voy a estar haciendo este mes de febrero, porque va a ser una lectura alrededor de la cual gire mucho del contenido exclusivo que va a haber en Patreon en el mes de marzo. Esto va a ser una nueva dinámica que voy a empezar a hacer en Patreon para hacer un contenido un poquito más organizado, temático, por meses, además de mucho del contenido que ya estoy haciendo. No es que vaya a recortar el contenido que estoy haciendo, aunque sí que voy a cambiar un poquito porque, por ejemplo, los TBRs yo he estado durante mucho tiempo haciéndolos allí en Patreon y es una cosa que creo que voy a empezar a hacer aquí en YouTube, porque por allí voy a estar haciendo otro contenido, mucho más contenido, además del que ya hago. Por ejemplo, por allí hago wrap-ups mensuales, comento novedades y también hago vídeos improvisados sobre novedades, información, lecturas que se me van cruzando y lo que se me ocurra. Todo eso va a seguir estando. Pero quiero hacer también un contenido un poco más estructurado y temático por meses que giren alrededor de
algún libro o algún autor o autora. Esto lo vais a ir viendo allí en Patreon, las chicas que forman parte de la comunidad, por supuesto, y aquí porque de vez en cuando os comentaré lo que estoy leyendo para esas dinámicas, lo vais a ir viendo cuando lo vaya haciendo, pero pues eso, básicamente es que cada mes voy a elegir un libro alrededor del cual voy a estar haciendo contenido exclusivo de la lectura o de cosas que tengan que ver con ese libro, su autora, su género, dependiendo de lo que sea el mes concreto, y yo ese libro en cuestión lo voy a estar leyendo el mes anterior, porque quiero poder leerlo con tiempo y hacer el contenido para que esté ese contenido el mes siguiente, porque si no, pues no me da tiempo. Entonces, yo voy a estar, por ejemplo, ahora leyendo este libro en el mes de febrero para crear todo ese contenido que quiero crear para el mes de marzo, que será cuando esté disponible en Patreon. Con esta dinámica es también que las Patreon que quieran me puedan acompañar en esa lectura, puedan leer ese libro para poder disfrutar a tope de todo ese contenido, comentar el libro después en el mes concreto que se hable de él en Patreon. No es un club de lectura como el Club del Callejón de los Libros o como los clubs de lectura que se llevan tanto ahora y todas conocemos el estilo de funcionamiento que tienen en redes sociales, sino que se trata más de hacer lecturas en comunidad, poder acompañarnos en una lectura, yo avisar de qué libro voy a estar comentando especialmente durante ese mes y que quien quiera me acompañe en esa lectura y pueda sacarle más chicha al contenido. No se trata de que sea contenido que no se vaya a poder disfrutar si no haces la lectura, para nada, pero sí que, pues, si estás haciendo la lectura en paralelo, vas a poder comentar conmigo y con las otras chicas que también hayan leído el libro de una forma más específica y saber un poquito más en profundidad de algunas de las cosas que hablo. No me quiero extender mucho, pero sí quería explicarlo porque es una cosa nueva que voy a estar haciendo y quería contarlo también por aquí porque es algo que también va a marcar mucho mis TBRs del mes, al menos en una de las lecturas. En el mes de febrero, el libro que voy a estar leyendo para todo el contenido que quiero crear en Patreon en el mes de marzo va a ser El Dios de los Bosques de Liz Moore, que sabéis que es un libro de misterio, un thriller que ha sido el ganador de los premios de Goodreads en la categoría de misterio y thriller en el año 2024. Os hablé de él y de otros libros que aparecían en esa categoría de mejores misterios de 2024 en el vídeo respectivo que hago siempre sobre estos premios, que si no lo habéis visto, pues lo tenéis disponible en el canal, también tenéis disponible en el que comento los premios de Goodreads de fantasía y de romantasy, pero bueno, pues en Patreon voy a estar haciendo contenido de esta lectura que quiero hacer y que la cojo con bastantes ganas porque pues lo han nombrado en Goodreads, paréntesis, comillas, mejor libro de misterio del año, así que tengo curiosidad por ver qué me encuentro ahí y, por supuesto, por contaros y compartirlo con vosotras. Bueno, pues estas son las 3 lecturas que voy a estar haciendo en febrero, más enfocadas a lecturas sociales, club de lectura, creación de contenido específico de alguna lectura. Y ahora ya vamos con otras lecturas que me gustaría realizar en este mes, pero que no van a ser las prioritarias van a ser estas 3, pero bueno, yo creo que sí que me va a dar tiempo a sacar alguna más. Tengo un cozy mystery de los de Alma Editorial que es para seguir avanzando con mi reto que va lentísimo, y tampoco voy a decir que seguro, de leer los primeros de serie de todas las colecciones que está sacando Alma en su serie de Cozy Mysteries. Lo estoy haciendo eligiendo las lecturas al azar porque metí todos los títulos en un vasito, os estoy enseñando, pero es que esto en realidad yo ya lo he contado, aunque creo que no por aquí, solo lo conté en Instagram, porque metí todos los títulos de estas series de Cozy Mystery, los primeros de serie, en un vasito y los estoy sacando al azar. De hecho, esa es la taza de la que los saco, para ir eligiendo mi siguiente lectura de Cozy Mystery. La idea era pues leerme todos los primeros de serie para poder hablaros un poquito de ellos y yo poder evaluar qué series me parecían más atractivas, cuáles menos, a cuáles quería dar prioridad, compararlas un poco y ver un poco qué se estaba moviendo ahí. El último papelito que me salió fue este de aquí, que es Una espía muy real de Rhys Bowen. Es un Cozy Mystery histórico, me apetece un montón, va a ser mi próxima lectura. Hace ya unas semanas que saqué el papelito, pero no he podido empezarlo, así que vamos a cambiar de mes y todavía lo tenemos aquí, con lo cual va a ser una de mis lecturas del mes de febrero. Este reto yo lo cogí con muchas ganas, es una cosa que me apetece muchísimo hacer. Mi idea era poderlo hacer un poquito más rápido porque quería tener como esa sensación global de leérmelos todos y luego evaluarlos, y sobre todo porque no quería que me pillara el tren porque Alma sigue sacando primeros de serie de Cozy Mystery, pero
no me está saliendo bien, no estoy pudiendo porque yo no me di cuenta, no tuve en cuenta que estos libros no se pueden leer en digital y que yo ahora estoy teniendo un atasco importante con la lectura en físico porque me resulta muy difícil sacar momentos de lectura en físico, aunque en audiolibro y en digital sí que estoy pudiendo leer más o menos a un ritmo normal, un ritmo que estoy contenta con él, pero la lectura en físico es otra cosa porque a veces me faltan las manos, no puedo llevar el libro encima y bueno, cuestiones de la vida. Claro, yo no me di cuenta, entonces el ritmo lector con estos libros, pese a que son libros que se leen súper rápido, súper agradables, que enganchan un montón, pues está siendo lentísimo porque es que estoy pudiendo sacar muy poquitos ratos. A día de hoy yo puedo leer en físico, pero me resulta muy difícil leer más de un libro en físico. ¿Cuál es el problema? Este reto, esta idea que tuve yo, coincide en tiempo con las lecturas conjuntas de los libros de Sarah J. Maas, que os he enseñado antes, que resulta que también son unos libros que solo se pueden leer en físico porque no están disponibles en digital. De la editorial Hydra no tiene ediciones en digital, con lo cual pues obviamente tienen prioridad y esto se está quedando retrasado. Pero bueno, yo sigo ahí, pico y pala, porque es una cosa que me apetece mucho y aunque sea ratitos y tarde mucho más, pues es una cosa que quiero ir haciendo. Con lo cual, en febrero estaré leyendo este, que es el primero de la serie Misterios de una espía real. Más lecturas que quiero ir haciendo yo por mi cuenta, porque sí. Tenemos un libro que todavía no tengo en mis manos, pero que sé que voy a tener, porque sale en febrero y sé que voy a intentar leerlo lo más rápido que pueda. Me apetece mucho, así que yo creo que sí que va a conformar parte de mis lecturas de febrero, aunque sea tirando a final de mes, que es la segunda parte de este libro. Las tres hijas del rey muerto de Marina Tena es el primero de una biología de la que se publica la segunda parte este mes de febrero. Esta segunda parte se llama Las tres muertes de la reina. Seguramente os estaré dejando la portada por la pantalla porque ya está disponible. Sabéis que este primer libro me encantó. Podéis oírme hablar un poquito más de él, de hecho, en el vídeo de mejores lecturas de 2024, así que, pues lógicamente tengo muchas ganas de coger el segundo y además es de esas veces que tengo la oportunidad de que no se me olvide mucho la historia, porque han salido más o menos pegados, no ha pasado mucho tiempo. Maravilloso, porque yo soy de las que con las sagas, las continuaciones, no sé qué, pasa mucho tiempo y luego me olvido de todo. Y con este tengo la oportunidad de que no me ocurra eso, porque lo tengo fresquísimo, así que quiero estarle dando al segundo en cuanto pueda. Fuera de todo contexto, simplemente porque me apetece y quería sacar alguno de mis pendientes que ya llevan un tiempo en la estantería, que es una cosa con la que este año no me quiero obsesionar para nada, porque sé que para mí va a ser difícil por muchos motivos. Ahora mismo me estoy enfrentando a una mudanza, con lo cual estoy empaquetando mis libros en físico. Después ya os he dicho que me cuesta mucho sacar tiempo de lectura en físico, así que bueno, pues este 2025 para mí no va a ser un año muy propicio para metas tipo bajar pendientes en físico. Así que voy a fluir, no me voy a agobiar con el tema y ya está. Pero es verdad que cuando tenga oportunidad, pues sí que quiero ir colando, quiero ir metiendo alguna lectura de esos pendientes que tengo porque se me acumulan en las estanterías y quiero leerlos. Y aparte, porque si los tengo en las estanterías es porque les tengo ganas. He intentado colar uno por aquí porque lo tengo en físico, pero sé que también lo tengo disponible tanto en audiolibro como en digital. Así que yo sé que puedo ir ahí alternando de forma que salga adelante la lectura. Es este de aquí. Cómo matar a tu familia, de Bella Mackie, que compré con muchas ganas, pero es de esos que me apetecía mucho y hablar de él y ha ido pasando el tiempo y no he podido leerlo. De hecho, ha pasado el tiempo tanto que yo tengo la primera edición que salió, pero lo tenéis ya en edición bolsillo también, por si os interesa. O sea, maravilla, maravilla, porque se puede leer en edición grande, en edición bolsillo, en digital, en audiolibro. Facilidades, que esto es una cosa que se agradece mucho. En este caso lo tengo disponible tanto en digital como en audiolibro porque los pedí a la biblioteca y me los han concedido, con lo cual me gustaría poder aprovechar esa ventaja y leerlos en el mes de febrero, que es pues cuando los tengo disponibles también en esos otros formatos. En realidad los tengo ya disponibles la última semana del mes de enero, que es cuando os estoy hablando, así que es posible que lo intente incluso empezar un poquito antes para asegurarme de leerlo. Pero de nuevo, a pesar de que me apetece mucho y es una gran oportunidad para sacar un pendiente, le quiero dar prioridad a las lecturas conjuntas y los primeros tres libros que os he dicho. Y vamos ya a la última sección del TBR, que son 2 lecturas que voy a estar haciendo para poder participar en la iniciativa de Laia, de quien te lo ha dicho, del Little February. Si no conocéis esta iniciativa, bueno, lo primero os voy a dejar en la cajetilla de información el canal de Laia y algún vídeo en el que
comente un poco el tema de la iniciativa, pero os cuento que es una iniciativa que ella hace los meses de febrero, que son los meses más cortos del año, para leer libros cortos, para sacar de nuestros pendientes esos libros que son cortitos, que en teoría son lecturas muy fáciles, pero que al final no sacas el momento y se van quedando ahí. Es una iniciativa que me encanta, Laia se la curra mucho, igual que todas las cosas que hace, todas las iniciativas que hace, porque no es la única iniciativa que tiene, porque en abril tiene otra iniciativa que a mí, lo siento, febrero está guay, pero a mí me gusta muchísimo la iniciativa que tiene en abril porque es el abril de autopublicados y también lo hace fenomenal y yo ya tengo la mente puesta también en ese mes porque quiero participar. No sé por qué os estoy contando esto, pero bueno, que Laia es maravillosa, que vayáis a su canal, veáis sus vídeos y participéis en sus iniciativas. Y yo tengo en STBR 2 libros para participar en el Little February, es decir, 2 libros cortitos, concretamente tienen que ser libros de menos de 280 páginas. El primero de ellos es que además es un pendiente que es para matarme, porque favoritos de la vida y porque yo ya organicé su lectura conjunta, pero no pude participar en mi propia lectura conjunta porque la vida me comió. Agatha Racing, que no me he leído el último título de Agatha Racing, que es Agatha Racing y el peluquero malvado, que salió este verano. Y como os digo, en el club de lectura tengo un grupo también en el que vamos leyendo los libros de Agatha Racing cuando los se van publicando inmediatamente, porque las chicas son unas ansias, o sea, es grupo fanáticas de Agatha Racing. No es un grupo tranquilito de lectura como en otros, os digo, no. Este grupo es de ansia viva. Este grupo es de estamos todos los días del año esperando al día de publicación de Agatha Racing para cogerlo y empezar a leerlo. Así funciona ese grupo. Pero en esta ocasión a mí me pilló en verano, de vacaciones, un poco aturullada y aunque organicé la lectura, por supuesto, porque no voy a dejar a las chicas tiradas, yo no pude leerlo, no pude participar y después ya pues como que lo fui dejando porque ya al no ser en grupo y tal, fue como bueno, no tengo prisa, sé que luego quedan muchos meses hasta la próxima publicación y se hacen muy largos, así que lo fui dejando como para el momento perfecto, para ese momento de cuando necesites un racing. ¿Qué pasa? Que lo he dejado tanto, que es que se viene ya la próxima publicación de la colección, que se viene en marzo, con lo cual en marzo sale el siguiente y estaremos leyéndolo en el club de lectura porque ya os he dicho, ansia viva, así que según salga estaré organizando la lectura conjunta. Pero claro, yo me tengo que poner al día, así que esta lectura es importante, la tengo que hacer y va a ser una lectura de febrero sí o sí. A cuento de Little February, este libro tiene 223 páginas. 222 páginas. Todos los libros de Agatha Racing creo que tienen menos de 260 páginas, así que podéis participar con ellos maravillosamente bien y además pues disfrutar mucho y si no la conocéis, empezar una nueva colección. Uno de los vídeos que quiero hacer este mes también es acerca del Little February de recomendaciones, no lo que yo voy a leer, sino cosas que ya he leído y os recomiendo, libros cortitos que pueden estar muy bien. Y por supuesto, estos van a ser unos, así que ya os spoileré un poco de ese vídeo para daros la idea. En segundo lugar del Little February y en último lugar ya de mi TBR, voy a estar leyendo un thriller que me apetece un montón, que es La primera mentira gana. Lo voy a estar leyendo en digital, así que os estaré dejando la portada y también me apetece mucho porque antes os he dicho que voy a estar leyendo ese ganador de los premios de Goodreads en la categoría de misterio, pero este título es el que quedó segundo. He oído maravillas de él, creo que es un thriller súper enganchón y que puede ser muy divertido, así que me apetece mucho. Y de nuevo, no tenía por qué ser en febrero especialmente, pero lo voy a estar leyendo también de la biblioteca y lo pedí y me lo han concedido este mes, así que quiero aprovecharlo. Este libro no sé ahora mismo porque soy así... Ah, sí. Es que lo hago mejor de lo que me pienso que lo hago. Creí que no sabía las páginas, pero sí. Ronda, creo que tiene concretamente 280 páginas. O sea, perfecto. Parece que lo han hecho a posta para poder entrar en el Little February. Yo esto, claro, lo he mirado en digital. No sé si son las mismas en digital que en físico o cambia algo, pero yo en la versión en digital que tengo tiene 280 páginas. Así que ahí os lo dejo como sugerencia también. A ver, mucho no va a cambiar. Sigue siendo un libro cortito y además siendo un thriller, o sea, es que va a ser un libro que se beba. Contadme en comentarios si tenéis pensado participar, con qué títulos vais a participar.
Y aquí termino el vídeo. Muchísimas gracias por pasar este ratito conmigo, hablando de lecturas, hablando de libros, como siempre. Espero que lo hayáis disfrutado y espero que nos veamos pronto en algún otro vídeo. En la cajetilla de información, como siempre, tenéis la referencia de Laia, que es de quien os he hablado en este vídeo, y también el enlace a mi Patreon, como siempre, por si acaso os apetece convertiros en patrocinadoras y acceder a todo ese contenido exclusivo del que os he estado hablando ya antes, así que no me enrollo más. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias por estar al otro lado. ¡Chao!